En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos con esta serie Crecimiento, muy enriquecedor, todo aquello lo cual nos comparte la palabra de Dios en este tema particular. Crecimiento. Hoy vamos a ver la vida de una persona que usted y yo seguramente, la mayoría conocen muy bien. La vida de Pedro. O mejor, para adaptarlo a nuestro tema, concretamente el crecimiento de Pedro. Bueno, hagamos un pequeño recuento de quién era Pedro. ¿Se acuerdan cuando él le dice al Señor, no, tú no me lavarás los pies, jamás lo vas a hacer? Bueno, eso lo encontramos en Juan 13, el versículo 8. No me lavarás los pies jamás, le dijo el Señor. El Señor le responde muy firmemente, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahí lo vemos, Pedro estaba aprendiendo. Podemos decir que todavía estaba como inmaduro en las cosas del Señor, pero el Señor nunca lo soltó. Recordemos cuando hubo una gran tormenta, el Señor caminó sobre las aguas. Esto lo encontramos en Mateo 14. Miremos el versículo 28. Le dice Pedro, por supuesto, antes de ello, Señor, ¿será que yo puedo ir a ti? Él está en la embarcación. ¿Será que yo también lo puedo hacer? Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué bien! Versículo 29. Y le dijo el Señor, ven acá. Pedro, por supuesto, dice que descendió a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero algo ocurrió en el versículo 30, dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Por cierto, es la oración más corta que yo he oído en mi vida, solamente consta 2 palabras. Bueno, no puede ser más larga, por supuesto no puede hacer la vigilia porque se está ahogando, estaba ya entregando agua. Pero miren lo que aquí me dice, cuando él vio el fuerte viento, dejó de mirar a Jesús. ¿Qué es lo que me dice? Tuvo miedo. El miedo. Y comenzó a hundirse. El miedo es aquello lo cual me lleva a hundir. El miedo es aquello lo cual ahoga mi vida. Versículo 31. Al momento de Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, algo muy curioso ahí. Cualquiera dirá, ay, ¿estás tragando agua? Ay, ¿cómo estás, Pedro? ¿Estás bien? No, miren la reprimenda, miren la exhortación del Señor. Claro. ¿Por qué dudaste? Pero el hombre que dudaba, le faltaba mucho. Miren qué interesante, inmaduro, lleno de dudas. Cuando van por el Señor, y el Señor es entregado por Judas ahí en Mateo, versículo 26, también en Juan 18, también la tercera referencia. ¿Qué es lo que ocurre? Dice el versículo 51, que Pedro extendió su mano, sacó su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Bueno, por cierto, Pedro andaba armado, eso no lo sabíamos. Seguramente no siempre, pero seguramente él, frente a lo que él creía que iba a ocurrir, bueno, por lo que ya oyó del Señor, ya lo que sabía que iba a ocurrir, él dijo, no, yo aquí voy a estar preparado. Seguramente este segundo escenario es más probable. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Miren cómo le va enseñando. No, Señor, así no es. Versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Es que tú acaso crees esto? En Juan 18:11 le dice el Señor a Pedro, mete tu espada, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. ¿Se acuerdan? Pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, era impulsivo, quería hacer las cosas a su manera. Pero algo ocurre en Juan 21. El Señor
ha muerto, ha resucitado, se fue ahí a la Galilea, donde estaba, entre otros, estaba Pedro, entre otros discípulos, allí echando la red, volviendo nuevamente a la pesca. Ahí sabemos entonces todo lo que sucede. Sacan grandes peces, pero luego ya cuando están allí, ya en la playa, recuerdan que le pregunta 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y luego, y lo que dice el versículo 18, de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Mira, cuando eras joven, tú hacías lo que querías, ibas a donde querías, decías lo que tú querías. No, Señor, jamás me lavarás los pies. Señor, ¿puedo ir a ti? Y se llena de dudas. Y el Señor ahí lo corrige. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? No, pues te pones a cortar orejas. Pero ahora otro te va a ceñir, a descender tus manos. Más cuando ya madures, eso es lo que quiere decir, más cuando tú crezcas. ¿En qué? ¿Se acuerdan? Hombre de poca fe, había que crecer en la fe. Crecer aceptando la voluntad de Dios, no interponiéndose a ella. Crecer, ¿se acuerdan del lavatorio de pies? Cuando dice que no se los lave, ¿qué le está enseñando el Señor allí? El servicio, crecer en el servicio. Y en tantas cosas más. Este mensaje es para nosotros. Esto dijo, dando a entender con qué muerte vaya a glorificar a Dios. Y habiendo dicho esto, dijo, sígueme. Ahora tú sígueme, ven para acá. Pero resulta que por ahí estaba Juan, nos dice la palabra de Dios. Y por ahí estaba Juan y entonces él le pregunta al Señor. Versículo 21, ¿y qué de este? O sea, ¿este qué? ¿Qué va a pasar con este? Y el Señor le dice en el versículo 22, ¿qué a ti? Tú sígueme, o sea, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Bueno, se han dado cuenta la manera bastante particular como el Señor formó a Pedro. Ustedes dirán, pero muy drástico, por todo lo que conocemos, y muchas historias más de Pedro. En 2 ocasiones le dice, tú sígueme, pero otro te va a seguir. Ya el Señor ascendió y encontramos en Hechos 2 el primer discurso de Pedro. El crecimiento de Pedro. Ya este es otro Pedro. Otro. Ya no es Simón, este es Pedro. Dice que él se puso en pie después del Pentecostés con los 11, versículo 14 de Hechos 2. Alzó la voz y les habló a ellos. Luego dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón, todos los que están ahí oyendo, y dijeron a Pedro a los apóstoles, ¿nosotros qué haremos? Y Pedro les dice en el versículo 38, arrepiéntanse y bautícense cada uno. Vuelvan al Señor, reciban perdón. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. ¿Quién? Pedro. Ahí vemos un Pedro de poder. Ahí vemos un Pedro lleno de Dios. O sea, vemos un Pedro que ha extendido sus manos. Un Pedro al cual otro le está ciñendo. Un Pedro que no está haciendo, que no está hablando lo que él quiere hablar. Un Pedro que ya no duda. No, un Pedro lleno de fe. Está creciendo. Y les exhortaba a ellos. Versículo 41. Así que recibieron la palabra. Aquellos que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Saben lo que dice aquí? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recibieron la palabra. Ayer hablamos de eso. Recibieron la palabra primero. Creció la palabra en ellos y se añadieron como 3,000 personas. Esto es un auténtico avivamiento. Si quieren verlo, ahí hay uno. El crecimiento de Pedro. Este es otro Pedro, un Pedro irreconocible. Crecer. Y así como Pedro, ustedes y yo hemos de crecer. Dejar atrás esa vida impetuosa. Dejar las inmadureces. Dejar las dudas. Porque las dudas me ahogan. Dejar atrás de vivir de manera impulsiva.
el hacer mi voluntad, el hacer las cosas a mi manera. ¿Saben en qué consiste el crecer? Para Pedro, en entender que hay que extender sus manos y otro lo ciñe. ¿Y quién sería ese? El Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, qué maravilloso lo que tú has hecho, lo que tú hiciste en la vida de aquel Simón, ahora Pedro. Y ver el crecimiento en la vida de este hombre. Sí, es posible dejar aquellas cosas de niño, las inmadureces, las dudas, dar tantas cosas, esa vida impulsiva. Señor, y ahora dígale a Dios, yo quiero crecer también como Pedro, ese Pedro lleno de poder, ese Pedro fundamentado únicamente en ti, ese Pedro que llevó a tantos a ti, que llevó por medio de tu palabra que diste a través de su boca, a que todos se compungieran. Y le rogaban a Pedro y a los apóstoles, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo vamos a hacer, ¿qué hay que hacer? Y le rogaban a Pedro que no cesara de hablarle a ellos. Y se convirtieron como 3,000 personas. Así, oh Dios, es como tú haces. Hoy extiendo mis manos a ti, porque yo quiero crecer. Solo hay una forma de crecer, es que tu palabra crezca en mí y que tu Espíritu Santo de Dios me ciñas. Quiero crecer, yo quiero madurar, quiero esa vida de poder, quiero la vida del Espíritu en mí. Amén. Qué alegría poder compartir nuevamente aquí nuestra temática y nuestra serie Crecimiento. Muchas gracias a quienes nos acompañan difundiendo este programa en diferentes lugares por diferentes medios. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú. Guayú Estéreo en la bella e incomparable Guajira colombiana. Y Platino Estéreo, el corregimiento del Jardín, el Bajo Cauca colombiano. Por favor, antes de irse, póngale me gusta ahí a su dispositivo. Si este programa ha sido bendición para usted, compártalo con otros, si así lo considera. Y suscríbase, invita a otros a que se suscriban a nuestro canal, Soy ICT. Que tengan un feliz día. Mañana los espero a las 5 de la mañana. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.